Saludos amigos, bienvenido a nuestra primera entrevista de Hackeando la Ciudad. Hoy tenemos como invitado al gran amigo Darian Vargas. Saludos Darian, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien, Guido, y un placer estar aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Darian, yo quiero que tú me hables un poquito sobre tu trayectoria, de dónde vienes, qué has hecho. Bien, de profesión inicial, yo soy ingeniero telemático, egresado de la Pucamaima, y tengo una especialidad en ciencia de datos. Y esa parte de ciencia de datos me he especializado en la parte de Deep Machine Learning y Machine Learning. Para los que no conocen estos términos, es aprendizaje normal, aprendizaje profundo, a través de neuronas. Luego, en medio de la conversación, vamos a ir entendiendo un poco, porque hay que desayunar para esto. Claro, claro. Darian, una preguntita. ¿Por qué tú consideras que República Dominicana necesita más data para desarrollarse? Somos un país del tercer mundo, un país que se comporta déjame decirte un concepto que lo puedan entender todo el mundo. ¿Cómo es posible que teniendo la primera potencia del mundo tan cerca de ti y tú tienes toda la tecnología para poder aplicarla, cómo es posible que el Estado se maneje como si fuera del siglo XIX o el siglo XX? Entonces, la calidad de la data y la información nos tiene que ayudar a nosotros a salir del tercermundismo. Pero ¿cómo vamos a salir del tercer mundo? ¿Con más turismo? ¿Con más turistas que llegue? Mientras el recurso humano dominicano sigue siendo una chatarra. No, hombre, no, mi hermano. Eso no. Darian, hace un tiempo, bueno, en época de elecciones, te conocí porque vi que eras muy controversial en las redes sociales, Sí. como el tema de la política. Sí. ¿Qué tan importante es la Big Data en el tema político, principalmente en un país como el nuestro, donde podemos decir que la mayoría de la población no tiene conocimiento de temas tecnológicos o de la informática? Mira, la data es tan importante que si ahora mismo pudieran hacerle una entrevista a Ted Cruz, que fue el primero que Cambridge Analytica le hizo el primer trabajo y fracasaron, si tú partes de ese punto, tú dices, la data no sirve para nada porque hicieron un intento y fracasaron en la candidatura de Ted Cruz. Pero luego que ellos se entrenaron y las redes neuronales que ellos pudieron construir, ya con data viva, que fue la data que de una forma extraña Facebook le cedió a Cambridge Analytica, y esa data la utilizaron para llevar a Donald Trump a ser presidente. Cuando las encuestas estimaban que no, cuando el mundo completo decía que Hillary Clinton era la candidata, la Big Data decía, el presidente es Donald Trump. Y partiendo de ese paradigma, todo el mundo tiene que saber la importancia que es la data para la política. Un hombre desconocido a nivel político, aunque sí era muy famoso por su vida de farándula, como rico, pero a nivel político era un total desconocido. Y un desconocido a nivel político, llevarlo a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo a través de la data, dígame usted, Guido, si la data no es importante. Sí, sí. Bueno, hablando contigo anteriormente, viendo todo el trabajo que tú has venido realizando, hay una institución que es la que se encarga en nuestro país del censo, de hacer todas las mediciones. Yo quiero saber qué opinión te merece la Oficina Nacional de Estadística. Mira, Guido, yo no me pongo a llorar aquí porque esto es una entrevista, no para uno llorar. Pero cada vez que yo entro a la página de la ONE, siento que estoy en un cementerio de datos. ¿Por qué digo que estoy en un cementerio de datos? Porque yo ando buscando data viva, data reciente, data que tú sientas, que el país tú lo tengas en un dashboard. Tú entras a esa página y tú lo que ves son PDF. Entonces, no es posible que la oficina más importante de cualquier país sea manejada solamente para hacer un censo cada 10 años y publicar PDF. Y la ONE maneja 795 millones al año. ¿Para qué? Entonces, yo creo que la ONE debe de ser reformada. Y no tan reformada, por ejemplo, para hacer nueva estadística, no, un nuevo paradigma. Donde cada uno de la sociedad dominicana entienda que la data tiene tanta importancia, donde esa oficina existan fila para ir a buscar data, fila
como si fuera tarjeta de solidaridad. Déjame ver cuál es la probabilidad de yo invertir 100 pesos en Samaná. Voy para la ONE. Debería la gente hacer fila para saber cómo invertir, a dónde enfocarse en el país. Pero si tú no sabes nada. No solamente la ONE, yo considero también que las gobernaciones de cada pueblo deberían de ser centro de datos, que es una de las cosas que yo siempre he planteado. Yo siempre he querido lo siguiente que te voy a decir. El mayor startup de Big Data y Machine Learning en el país completo. Mira qué yo haría, Guido. Guido, mira. Cada gobernación yo hago un centro de datos. Y cada municipio va a tener un mini centro de datos que se reporta a esa gobernación. Y esa gobernación se reporte a la ONE. Y la ONE entonces le sirva toda la data a los estamentos correspondientes. Y la data que se pueda publicar para el público, que todo el mundo la vea. Imagínate la cantidad de personas que duermen sin comer, la cantidad de personas que mueren por una pastilla para la presión arterial o por la diabetes. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo tantos recursos en esa oficina, nosotros no sabemos nada? A mí me gustaría saber cuál es la probabilidad de yo matarme en esa carretera mañana. ¿Dónde entro a verlo eso? Partiendo de eso, ¿tú consideras que la Big Data para las ciudades es de un alto costo o considera que es una inversión que debe hacerse? ¿Por qué no se está realizando en nuestro país? Si el Distrito Nacional, que es donde nos encontramos ahora mismo, sigue creciendo de la forma desordenada como se está expandiendo, nosotros vamos a vivir en una metrópoli enferma. ¿Cómo es posible que el 55% de las construcciones no tienen ningún planeamiento urbano? Claro. Solamente el 45% cumplen con lo mismo. Ahora yo te digo, ahora vamos a extrapolar eso y vamos a tomar la data de cómo está creciendo la ciudad ahora mismo. Todo lo que está pasando y vamos eso a llevarlo a 40 años más hacia adelante. Bueno, si los carros van a comenzar a volar, va a funcionar la ciudad. Pero si la ciudad sigue creciendo de forma desorganizada, entonces la ciudad va a vivir en un caos. ¿Qué necesitamos? Recolectar mucha data para poder prevenir ese tipo de acciones. Ahora yo te digo, mientras la clase media y media alta sigan andando en sus vehículos, esta ciudad va a colapsar siempre. Tenemos que crear un transporte eficiente que permita que la clase media se desmonte de sus vehículos y se monte en eso. Pero ¿cómo tú garantizas eso? Recolectando data para garantizar que si a las 7:45 va a pasar una guagua por ahí, pase. Pero ¿cómo se logra eso? Con mucha disciplina, con mucha ciencia y con mucha data. Pero si no estamos haciendo ninguna de eso, entonces vamos a vivir en una sociedad así. Hay muchos temas que yo lo he venido compartiendo en Twitter principalmente. Sí. Por ejemplo, se dice, y estoy convencido que es así, que un país es rico no cuando su clase media o su clase alta tiene un automóvil, sino cuando puede utilizar el sistema de transporte público. Sí, Hay otro problema que yo veo en la ciudad. Por ejemplo, hay un sector de aquí del Distrito Nacional, los restauradores. Los restauradores no tienen un sistema central de agua potable. Podemos preguntarle a muchos de los habitantes del sector cuál es el principal problema que aqueja su comunidad. Y muchísimo te puedo asegurar que el problema del agua es un problema vital. Increíble. Creo también que con el uso de la Big Data, que me imagino que el ayuntamiento ya lo tiene contemplado eso, se sabe hasta de qué tamaño son las tuberías que pasan por un sector, cuáles calles le falta una tubería central de agua. Partiendo de todo esto que hemos venido hablando, de la ONE, de los problemas de la ciudad, ¿qué institución pública tú entiendes que maneja buena data? Bueno, de la institución pública que yo meto mi mano, que maneja buena data, para mí el Banco Central. Porque si ellos no la manejan bien, ya tú sabes por dónde andaría este país. Pero, si tú me dices, ¿cuál institución pública utiliza técnica de Big Data para hacer predicciones o que utilizan Machine Learning para hacer predicciones? En el sector público yo creo que solamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Solamente él. Ahora, ¿quién está ahí? Un millennial. Ahí no hay un baby boomer. Es un millennial que está ahí trayendo paradigma de ese momento. Yo estoy en contra de los baby boomers. No, pero ellos tuvieron su tiempo. Claro.
Ahora tenemos que traer un nuevo paradigma y ese nuevo paradigma debe de estar conectado con los nativos digitales. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un nativo digital al día dure 20 horas en promedio conectado, generando data, caminando con un celular, haciendo ejercicio con un reloj inteligente? Tú esa data, ¿quién la está recolectando aquí? Para decirle, miren, la probabilidad de que mueran 100 dominicanos por obesidad es tal. Los dominicanos están caminando tanto en promedio. Ese tipo de información para la gente común dirán, pero se está volviendo loco. Ajá, pero si tú predices la cantidad de personas que van a morir por accidente o que van a morir por diabetes y disminuye, tú gastas menos en el sector de salud. Imagínate el sector salud con Big Data. No, y a eso vamos. Por ejemplo, yo te quería preguntar a ti, ¿tú tienes algún caso particular de algún país, de algún problema que se haya resuelto con la Big Data? Oh, mira, puedo hablarte uno de Holanda. Mira, Holanda tiene el problema, pero ha disminuido mucho el problema. En sus cárceles, básicamente, 100 pedófilos le hicieron una entrevista de 1.200 preguntas, profunda, con psiquiatras, expertos de la conducta humana, para llevar todas esas mentes a un modelo matemático. Y ese modelo matemático se utilizó una red neuronal tipo RNN, que es de pensamiento recurrente, donde ellos buscaban cuáles eran los patrones de un posible pedófilo. ¿Tú sabes qué hicimos? Ese chat, se hizo un chatbot con la mente de un pedófilo y se probó con 100 niños de 8 a 11 años. ¿Tú sabes cuánto logró el chatbot llevar a un parque? A 97. ¿Tú sabes qué nos dimos cuenta? Que los pedófilos, no importa de qué país sean, tienen la misma forma perversa de pensar. ¿Qué logró ese modelo? Atrapar más de 140 pedófilos. Oye, lo mismo que te está causando problemas, recolectar la data y llevarlo a un modelo, se resuelve un problema tan triste como ese. Pero es algo bien trivial que yo te puedo decir. Ahora, vamos a una cosa mucho más puntual, que beneficie a todo el mundo en sí. Tú comienzas aquí en República Dominicana. La tierra dominicana, tú tiras, por ejemplo, una hoja y nace de la nada cualquier cosa. Y nosotros abusamos de ese tipo de acciones. ¿Y cómo es posible que tú siembres arroz con técnicas del siglo XIX? ¿Tú sabes quiénes son los mejores del mundo en agricultura? Los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen necesidades. ¿Tú sabes cuál es? No tienen tierra buena. ¿Tú sabes cuál es el mejor país construyendo inversores? República Dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay apagones. Cada pueblo resuelve sus necesidades. Claro, es así. Y entonces, ¿cómo es posible que si nosotros tenemos mucha deficiencia en el sector seguridad, sector salud, sector agua potable, sector agricultura, ¿por qué no le metemos mano a conciencia? Con política. ¿Cuándo la política ha resuelto un problema fundamental del mundo? No, es la ciencia. Darian, una preguntita un poquito más yéndonos a lo privado. Tú estás hablando de una problemática en la parte gubernamental o que tiene que ver con todo un país o toda una ciudad. ¿Qué tú trabajas o qué problema tú entiendes que a través de la Big Data en la parte privada se puede resolver? Bien, mira, la Big Data es un campo muy amplio y tú puedes enfocarte en las áreas donde es más rentable por el país. República Dominicana tiene un sector que se llama el sector turístico. Vamos a ir a detallar eso. Tú sabes que hay una página que se llama TripAdvisor, ¿verdad que sí? Claro. Ahí la gente escribe, chacho, todo lo que siente de la experiencia que tuvo en ese lugar. Y si tú me dices todos los días todo lo que tú sientes cuando llegaste a República Dominicana, ¿tú no me vas a decir lo bueno y lo malo? Correcto. Entonces, vamos, métanle mano a esos que están ahí. Compren la data a la gente de TripAdvisor y analícenlo para que ustedes vean. Yo hice un trabajo, no puedo mencionar el hotel, pero el 90% de los mensajes decía que la cámara era muy dura.
Cambien esa cama, pongan camas mejor. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban aplicando técnicas de Machine Learning para predecir eso antes de que pase. Porque si ya tú te estás dando cuenta que varias nacionalidades están diciendo que la cama está dura, ve cambiándola. Me están diciendo que yo fui a Samaná y ya 60 turistas están diciendo que compraron una agua y el agua se la vendieron en diferentes precios en lugares distintos. Y ahí los turistas dicen, tengan cuidado, en Samaná hay un problema. En un lado un agua vale 10 pesos, en otro 20, en otro 40. ¿Qué tú haces como ministro de turismo? Le das para allá. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Van a dañar el turismo? Piensen en eso. Pero ese paradigma, tú sabes con eso, con una mente del siglo XXI. Pero si tú lo que crees que gobernando desde un palacio, disparando política pública sin medirla, oye eso, yo he sido el mejor presidente disparando políticas públicas. ¿Usted la midió? Usted no sabe. Usted no sabe si lo que usted hizo son chatarras. No, y por ejemplo, en el sector turismo, además de las quejas y la bondad de que un turista puede hablar, Así es. hay otro tipo de data que yo considero que debe de medirse. Por ejemplo, el turista de Suiza no busca lo mismo que el turista americano, ni el turista americano busca lo mismo que un turista francés. Así es. Entonces yo considero que la data es fundamental. Así Creo mismo que te lo había expresado anteriormente. Y la data, yo sé que si el gobierno o todas las instituciones públicas y privadas le dieran mayor seguimiento, el desarrollo de nuestro país estuviera más garantizado. Así mismo es. ¿Cómo es posible que si nosotros somos uno de los mejores productores, ejemplo, que estamos sembrando cacao, cómo es posible que Suiza use el cacao de nosotros para hacer los mejores chocolates del mundo? ¿Pero qué contradicción es esa? ¿Cómo es posible que si República Dominicana produce buenos cacao, se lo vendemos a ellos producen los mejores chocolates? Entonces nosotros tenemos una debilidad a nivel de educación. Y eso es una de las cosas que a mí más me duele. No es posible, Guido, que tantos cavernícolas que se gradúan, por ejemplo, administración de empresas, mercadeo, contabilidad, derecho, son muy buenas carreras. Yo nunca voy a criticar eso. Pero llega un momento que los países necesitan apostar a la ciencia para crecer. O si no, pregúntenle a Taiwán, pregúntenle a Corea del Sur. ¿Ha sido hablando? No, con mucha ciencia. ¿Qué hay que hacer, Guido? Guido, los estudiantes que nos demos cuenta que tienen alto nivel de habilidad matemático-científica, esos muchachos tenemos que exponenciarlo. ¿Pero qué hacemos aquí? Como los padres no tienen recursos, ¿qué hacen eso? Bueno, ahí hay una carrera barata, métete ahí, tranquilo, porque tú no vas a poder estudiar ingeniería. Si tú buscas la estadística, de cada 100 personas que entran a estudiar ingeniería, solamente se gradúan 20, se van a otra carrera. ¿Por qué? Por un cuco que yo no sé quién fue que lo puso. Yo le tengo miedo a la matemática. Cuando un pueblo le tiene miedo a la ciencia, cualquier cucaracha puede ser el presidente. ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Porque tú necesitas cerebros que sean capaces de tener pensamiento crítico. El pensamiento crítico aquí es bajito. Muy bajito. Muy bajito. Me da miedo. Me da miedo. Los ídolos dominicanos, analízalo. Mami Jordan. Y hay que respetarla. ¿Por qué? Porque ha tirado para adelante en una sociedad como esta y se impuso. Pero ¿qué pasa? Y si tú sigues para adelante, buscar la Kitty, la ñata, y ahora tú dices, ya, yo duré 5 años estudiando telemática, 2 años básicamente más de especialidad, y he durado casi más de 18 años de mi vida estudiando duro y concentrándome duro. Y si tú comparas las cosas materiales y tú lo quieres con uno de esas personas, tú dices que yo soy un ratón. Eso es, y eso que hace mucha gente. Dice, yo prefiero ser demboncero, pero con dembow no se tira para adelante un país. ¿Cuáles son los sectores, Darian, que tienen mayor apertura al uso de la data? Bueno, los sectores que tienen mayor apertura al uso de la data, por ende, son los bancos, pero son data privada. Entonces, si tú ves desde ese punto de vista quiénes son los más recolectores de data financiera, oye, un banco tiene de todo. Y si tú te pones esto, básicamente data crédito sabe todo de ti. ¿Y qué ellos hacen con la data tuya? Ellos la venden. Ellos le dan algo a ustedes. ¡No! ¿Pero cuánto sacan? Millones y millones y millones. El 33% de la venta de Amazon es un recommendation system. Oye, el 33% lo hace un algoritmo matemático.
No fui yo. Un algoritmo matemático le ayuda a ellos a vender el 33%. ¿Cómo? Recolectando todos los cookies tuyos. Desactiva los cookies de tu computadora. Cuando tú intentes navegar, te va a decir, no, tú no puedes navegar sin cookies. Cuando tú entras al listín diario, te ve los zapatos que tú estás buscando en Amazon. Y cuando entras a Amazon, ve las colecciones de zapatos y te atrapan y tú lo compras. El 33% de la venta lo hace una red neuronal de recomendación. Mira, yo te voy a hacer una última pregunta ya para ir cerrando. Todos los datos que tú me has dado se oyen muy bonitos, tienen... Cuando tú se lo planteas a una gente, la gente te lo compra fácil. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que puedo ponerte en aprieto. Dígamela, Guido. Nosotros vimos en las pasadas elecciones que tú hiciste un pronóstico. Una predicción. Una predicción de los porcentajes de los candidatos a la presidencia. Así es. Y tú decías que había una segunda vuelta inminente. Inminente y con felicidad. Y que eso no era un jugo de limón que yo estaba haciendo. Que era ciencia nueva. ¿Qué pasó? Bien. Que los números no fueron... No fueron eso. Vamos a analizarlo punto a punto. Yo decía que Luis Abinader sacaba 47.81% más 2.5 de error. Que ese 2.5 de error es tanto hacia abajo como hacia arriba. Para beneficio mío serían 49.81, ¿verdad que sí? Y decía que Gonzalo Castillo iba a sacar un 40.33, ¿verdad que sí? Y para mi beneficio de error, entonces yo puedo decir que Gonzalo sacaba un 38.40, por ahí, ¿verdad que sí? Leonel Fernández yo decía que era 9.90 y sacó un 8.90, creo yo. Bien, vamos a partir de ahí. Primer error que cometí yo, los sentimientos. Por eso yo tengo una frase que dice, más ciencia, menos sentimiento. Yo investigué acerca de la data y yo decía, ven acá, el PLD tiene la mejor estructura de llevar a gente a votar. ¿Cierto? Eso es lo que siempre se ha dicho aquí. Una muy buena maquinaria. Una maquinaria electoral. Y yo dije, si es verdad que tiene un 54 en la Gallup, si la maquinaria funciona, él puede llegar, lo pueden bajar a un 49. Bien, otro paradigma. Oye, otro paradigma. La pandemia, 44% de abstención. Ese 44% de abstención yo no lo pude ver en las redes sociales porque la gente decía, yo voy a votar y yo voy a votar por tal persona. Pero ¿cuál es la diferencia entre en qué me pasó a mí en el modelo? Que yo hice un modelo 90% de ciencia y 10% de sentimiento. Ligué mi sentimiento hacia el escenario que yo podía ver con la ciencia. No vuelvo a cometer ese error porque mira, Guido, si yo lo hubiese dejado solamente a ciencia pura, los números eran iguales. Pero si yo lo digo ahora, la gente va a decir, no, tú tienes que salvarte. Pero yo tengo mi propia felicidad. Ahora, tú me escuchas, ¿por qué yo decidí hacerme dueño del 10% del modelo? Porque yo decía que si la atención era menos de un 36%, no había forma humana de que alguien podía ganar en una primera vuelta. Porque para ganar en una primera vuelta eran 7 millones de votantes, ¿verdad? El 50% que tú puedes poner ahí un 3.5. Y si tú dices, bueno, un 35% menos, tú tienes que sacar aproximadamente un 2.8 millones. ¿Tú crees que es fácil, Guido, sacar 2.8 millones en este país? No. Y cuando yo vi ese escenario, yo dije, bueno, pues no había forma. Tomé ese 10% y le hice una distribución de acuerdo a lo que yo entendía que había pasado en otras elecciones. Yo, en el 2016, ¿de cuánto fue la abstención? De un 30%. Yo podía asimilar que máximo podía llegar a un 36%, pero un 44%. ¿Por qué si la Gallup tuvo un número muy cercano, que dio 54 y sacó 52? Cuando la Gallup va y te hace una entrevista, te preguntan a ti, ¿por quién tú vas a votar? Por tal, y ahora te preguntan, ¿y tú crees que tú vas a votar en medio de esta pandemia? Y ellos tenían una idea realmente más acabada de cuánto no iban a votar. Por eso la cantidad de muestras que ellos tienen es así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el paradigma que yo estoy planteando ahora? Yo estoy planteando el siguiente paradigma. Yo estoy buscando cómo tú piensas
¿verdad que sí? Y quiero buscar todas las personas que piensan como tú. Y si yo busco todas las personas que piensan como tú, hago un clúster tuyo. Y ese clúster tuyo lo convierto en una forma de intención de voto. Pero básicamente, para yo tener 3 meses modelando y con todo lo que yo hice sin enviar una gente para la calle, Guido, no envié una gente para la calle, no consulté con nadie. Y al final del día yo estoy seguro de lo que hice, quitándole el 10%, yo te tengo una sorpresa a ti, a las encuestas tradicionales, que se preparen, que el Big Data se lo va a llevar. ¿Tú estás haciendo ese trabajo en otros países? En otros países. Ahora estoy trabajando en Panamá, prontamente en México y en Costa Rica. Y para que tú tengas una sorpresa, ellos hicieron 3 encuestas separadas y después me dijeron, haz tú la tuya, y yo se la mandé. 0.5 de diferencia entre las dos, porque ahí no había sentimiento, mucha ciencia. Eso es lo que pasa. Entonces el paradigma nuevo que yo estoy planteando, donde todo el mundo me escribe para burlarse de mí. Y yo le digo, oye, pero ustedes son unos fatales. ¿Saben por qué ustedes son unos fatales burlándose de mí? Oye, yo estoy trayendo un nuevo paradigma y me la juego tirando este paradigma y tú dices que lo que yo estoy haciendo es un disparate. Y eso es lo que yo digo. Bien, sigue tú pensando que esto es un disparate. Al final del día yo digo, si yo cada día sé cómo tú piensas, cómo tú sientes, qué tú persigues, y esos elementos los convierto en una intención de voto, al final del día tú puedes tener seguro que la Big Data, con mucha información, va a detronar la estadística tradicional como tal. Las encuestas van a seguir viviendo, yo sé que sí, más los países del tercer mundo, pero que no se jueguen. Que si Cambridge Analytica, pero ¿qué pasa? Cambridge Analytica tenía data viva, Cambridge Analytica tenía las conversaciones tuyas de Facebook. Yo no tengo conversaciones privadas, son públicas, lo que la gente habla, lo que la gente dice en un periódico. Y al final del día me pasó esto porque me la jugué con mis partes sociales, pero yo tengo una felicidad enorme, porque quien entiende el modelo, cómo está funcionando, y si yo lo corro, ve eso. Y por eso que tú no me has preguntado, Guido, ¿y el proyecto que yo voy a lanzar el 16 de agosto? ¿Tú lo viste? Los primeros 100 días, 50 propuestas que hizo Luis Abinader y unas máquinas van a estar monitoreando eso. Todo el mundo 10,000 pesos a los suspendidos. A los militares $500 el mínimo, ¿verdad que sí? Entonces, todas esas medidas van a estar ahí. ¿Y qué yo voy a hacer? Cada 24 horas va a salir una gráfica de eficiencia del gobierno y popularidad de Luis. Entonces, ¿por qué me han atacado mucho? Dice, ¿y por qué tú no le hiciste el PLD? Y yo le dije, cuando tú tenías 16 años, ¿tú piensas igual que ahora? No. Entonces, el paradigma de la data va a transformar el mundo. Ya lo está transformando. Tú te pones un reloj inteligente y eso te dice todo. ¿Cómo es posible que tú te compres, di que es su artista, que compre reloj de $1,000,000? Una pregunta. Yo sufro de arritmia y este reloj me dice, ¿cómo? Ah, el reloj Richard. No sé, esos relojes, eso te dicen cuando los latidos tuyos están para allá. No. Son unos descerebrados. Se compran un reloj de $1,000,000 y no le puede salvar la vida. Este costó $250 y me puede salvar la vida. Hay que ser muy loco para no darse cuenta de la data. Otra cosa, esto me lleva todo el historial. Al final del día, él mismo me dice que yo hice un modelito para mí y me da notificaciones, ve al médico, que te va a joder. Es así. Entonces, eso es, mi hermano. Yo te felicito de verdad. Me gusta mucho lo que veo que tú estás realizando y te vamos a dar seguimiento. Gracias, a partir del 16 de agosto. A ver cómo van esos numeritos. Y a publicar el link para que todo el mundo entre. Ahora, el día que yo sienta que la página la van a politizar, la tumbo y que la haga otro. Yo lo que quiero es medirlo todo para decirle a la población, miren, lo que él dijo lo está haciendo. Eso es lo que yo quiero, porque si nada se mide, tú no sabes nada. ¿Y cómo se hace eso? Mucha data. No es que un periodista dijo, no, las acciones y testimonios. Y lo que vamos a hacer es transformar la data en un producto que todo el mundo lo entienda, para que cuando tú vayas a votar, tú digas, valió la pena votar. Porque de las 50 propuestas que él dijo que iba a hacer en los primeros 100 días, cumplió con 20. Pero es posible que en su gobierno completo él pueda cumplir. Entonces, vamos a medirlo, Guido, y que sea lo que Dios quiera. Dayan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestra primera entrevista de Hackeando la Ciudad. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.